lo dijo en la primera hora. Muy bien, en la recta final de nuestro espacio vamos a conocer detalles de una propuesta que ha sido presentada en la Asamblea Nacional y que busca reformar el Código Orgánico Integral Penal para la eliminación de la denominada tabla de consumo de drogas. Nos enlazamos justamente a esta hora con el asambleísta Freddy Rojas. Él nos atiende telemáticamente y es uno de los proponentes de esta iniciativa. Asambleísta, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Belkis, muy buenos días, Fabricio, qué gusto saludarles, pues, a toda la audiencia de Sonorama. Si me permite, pues, quisiera llegar, ante de todo, con sentido pésame a toda la provincia de Manabí y en especial a la familia del asambleísta Hugo Cruz, que, pues, ha fallecido y que estamos convencidos que Dios lo tendrá en su lado santo, ¿no? Así que un saludo cordial, Fabricio y Belkis, qué gusto, un bendecido día para ustedes. Lo propio para usted, muchas gracias. Y ayer igualmente nos habíamos sumado a ese testimonio y esas condolencias por el fallecimiento del asambleísta Cruz. Coméntenos detalles de esta propuesta. ¿Por qué se pretende eliminar la denominada tabla del consumo de drogas, asambleísta? Bueno, muy buenos días, Fabricio y Belkis. Mi carrera durante 28 años de ser maestro, de ser vicerrector, de ser rector. Tenemos alguna dificultad con la conexión, asambleísta Freddy Rojas. Mantenemos precisamente este diálogo con el legislador a propósito de esta propuesta que entendemos ya ha llegado hasta la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, que deberá iniciar el trámite correspondiente. Una iniciativa, como lo señalaba Fabricio, que básicamente apunta a la eliminación de la denominada tabla de consumo de drogas. Retomamos el diálogo con el asambleísta Freddy Rojas. Asambleísta, ahí le vemos. Muy buenos días, muchas gracias. Creo que un poco la señal se encuentra deteriorada, pero le comentaba que mi experiencia de docente durante 28 años y a partir del año 2014, cuando el ex CONCEP en ese entonces promulgó esta tabla, nosotros en ese entonces observamos en la familia, en la sociedad ecuatoriana, particularmente en Galápagos, que los chicos que usualmente podían consumir o que lo hacían eran estudiantes que bordeaban el tercer bachillerato, es decir, estudiantes que tenían entre 18 y 19 años. Cuando se creó esta tabla, se promulgó esta tabla, a nosotros como rectores en ese entonces nos prohibían que nosotros hagamos los chequeos con canes antidrogas en las instituciones educativas. Nos prohibían que hagamos la revisión de las mochilas. Y esa prohibición como que facultó a los estudiantes no tan maduros emocional y psicológicamente, lo que permitió durante estos años que los chicos, ya no solamente de tercer bachillerato, sino de segundo, de primero, y ya después a la salida en el año 2019, dejar de ser rector, porque entré a la parte de la política, eran estudiantes de octavo, noveno, décimo, de séptimo, que iniciaron este proceso. Muchas de las veces en las requisas que se hacían a las externas de los colegios, jóvenes y personas que hacían de microexpendedores tenían en sus bolsillos 1, 2, 3 gramos. Y ellos se declaraban consumidores. Ese tema me llevó a mí a pensar y escuchar a la familia ecuatoriana, a la sociedad ecuatoriana. Esta tabla permitió en carne propia, lo vivimos, que los estudiantes tengan, como que decir, el pretexto para poder consumir o tener en sus bolsillos 1 o 2 gramos. Y aparte de ellos de ser consumidores, se volvieron también traficantes, microtraficantes. Y por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales de esta reforma al COIP ha sido trabajar en territorio con diferentes sectores, y más aún con personas, con estudiantes, con familias que vivieron en carne propia cómo sus familias se destruyeron por este vicio, diría, de consumo de drogas. Entonces el objetivo fundamental, Fabricio y Belkis y ecuatorianos que me escuchen, es hacer un análisis desde el punto de vista legal para suprimir esta tabla actual en la escala de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas. Para que hay que entender que el consumo de drogas no va a ser punible. Es importante reconocer este tema, sino más bien
que va a permitir al Estado hacer una rehabilitación integral y una reinserción social de dichas personas. Eso estamos proponiendo nosotros. Y para que este tema de la tenencia o la posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas preparados para consumo personal se determinen a través de una evaluación psiquiátrica, cosa que no existe, psicológica, toxicológica y del entorno social de estas personas que tienen esta habitualidad o la dependencia de esta sustancia. ¿Usted no considera, asambleísta Rojas, usted no considera que con la eliminación de la tabla, de alguna manera hay el riesgo de criminalizar el consumo, es decir, ya no establecer estos umbrales que permitirían determinar cuáles son los consumidores versus cuáles son los traficantes? O sea, no podríamos caer en el riesgo de la generalización de un problema de salud pública y penalizarlo. Sí, justamente para ello estamos proponiendo que el Estado establecerá mecanismos adecuados para la rehabilitación integral. ¿Qué significa esto? Que nosotros, antes de señalar al estudiante o a la persona como un consumidor o como un narcotraficante, como un microtraficante en este caso, hay que hacer una evaluación psiquiátrica y psicológica, toxicológica del entorno social. Esto no ha sucedido. Lo digo porque realmente lo vivimos con nuestros estudiantes. No sucedía. Y por lo tanto, con esta tabla se condenaba. ¿Y qué es lo que permitía? Permitía el consumo, el tráfico de estas sustancias entre estos estudiantes que usualmente ya pues bordean a partir del 7º, 8º, 9º, cosa que es tremendamente, diría yo, malicioso, dañino para nuestra sociedad. Es así como podemos ver una sociedad realmente muy contaminada del uso indebido de las drogas. ¿Por qué razón? Porque los estudiantes no tienen una madurez psicológica, emocional, y más allá de aquello, algunos problemas que invaden su círculo familiar y social, obviamente son presa muy fácil a través de esta tenencia. ¿Por qué? Porque los microtraficantes les orientan a los estudiantes a que si la policía les coge, y es el caso particular que ha sucedido afuera de las instituciones educativas, personas o estudiantes o jóvenes que están vendiendo droga, tienen en su poder 1 o 2, 3 gramos, lo que no les declara en este caso bajo esta tabla de consumo como microtraficantes. Y ese es el pretexto para hacer uso indebido de esta tabla que ha permitido realmente el crecimiento de las personas que han caído en este vicio. Asambleísta, ¿por qué no pensar en una modificación de la tabla vigente más allá de su eliminación? Y pregunto porque lo primero que se podría pensar es, bueno, con la eliminación, ¿luego qué? ¿Cuáles serán las acciones en concreto para atacar el fenómeno que está de fondo? Claro, por supuesto. Vamos a iniciar este proceso del debate y ha sido calificado por CAL, por la Unidad Técnica Legislativa, ha sido derivado a la Comisión de Justicia. Sin duda alguna existe un fortalecimiento de este proceso y aquí invitamos todos los asambleístas y ecuatorianos, sociedad, instituciones, Ministerio de Salud Pública y demás instituciones inherentes a este proceso. Si bien es cierto, la propuesta es la eliminación de la tabla de consumo de drogas, ¿por qué razón? Con los antecedentes que yo le explicaba. Sin embargo, de aquello, si durante esta propuesta hay que construirla y hay que mejorarla, sin duda alguna, lo que queremos es que esta tabla de consumo de drogas no sea el elemento que va a permitir o el pretexto de nuestros estudiantes, de las personas que se dedican al microtráfico para no ser, en este caso, juzgadas por en este caso la justicia. Pero más allá de aquello, por la experiencia que pasamos, por el doloroso traquinar de las familias que cayeron, de los jóvenes, porque así les comento con experiencia, cuando se creó esta tabla, como que se dio paso libre a que nuestros estudiantes puedan hacer uso en sus bolsillos de 1 o 2 gramos de sustancia prohibida. Entonces, esta tabla permitió ese tipo de cosas. Quizás a lo mejor en ese entonces no nos dimos cuenta o no se dieron cuenta quienes promulgaban esto, sumado a algunas acciones que no comprendíamos nosotros quienes estábamos al frente de una institución educativa, que no permita la revisión de las mochilas, que no permitan la revisión con antecanes o que no se haga un proceso de requisa dentro de las instituciones educativas. Y por lo tanto, esas cuestiones propusieron o promulgaron a que el uso de las sustancias
prohibidas dentro de nuestra sociedad, más aún en nuestros estudiantes. Esa es la propuesta, y sin embargo todos, yo creo que Fabricio y Belkis, todos a construir esta propuesta de ley que lo único busca es también resguardar la seguridad integral de la familia, la sociedad, porque creo y creemos hoy en día, y es importante conocer cómo ha crecido el altísimo índice de consumo de drogas y el altísimo índice de tráfico, no solamente a nivel micro, meso, sino también macro. Y es lo que queremos es, el objetivo fundamental es de proponer una estrategia que permita minimizar el consumo de drogas, más que todo nuestros estudiantes, que realmente llega a una denigración, a un altísimo índice de violencia, tanto a nivel social como familiar. Brevemente, asambleísta, ¿por qué tardaron en presentar esta iniciativa? Este es un proyecto que lo han impulsado legisladores, en este caso de la bancada del Acuerdo Nacional. Sin embargo, el anuncio de la presentación de una propuesta para eliminar esta tabla lo había realizado a mediados más o menos del año pasado la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, y en su momento no se había dado detalles respecto de lo que contendría como tal la iniciativa. Justamente esta obedece a que nosotros hacemos territorio, y el estar no solamente en el Ecuador continental, sino en Galápagos, en la región, en las provincias de la frontera, es escuchar el clamor de los profesores, de los estudiantes, de las familias. Por favor, asambleístas, hagan todo por la eliminación o la corrección de esta tabla que está haciendo mucho daño a la sociedad ecuatoriana y en especial a la familia. Obviamente el año pasado lo habíamos conversado con la ministra Vela y nació la propuesta. Le habíamos planteado que hagamos una presentación desde el Gobierno Nacional. Sin embargo, de aquello, el cambio, la transición del Ministerio de Gobierno no permitió eso, y por lo tanto nosotros, como en conjunto con el asambleísta Patricio Cervantes de la provincia de Imbabura, habíamos propuesto, analizado y recogimos algunas versiones, algunos aportes de algunos especialistas, y lo que hemos propuesto eso ha sido calificado por la Asamblea Nacional, y a construir todos, a mejorar este proyecto desde los medios de comunicación, desde la Asamblea Nacional, y sin duda el respaldo del gobierno para mejorar este proceso legal, este instrumento que va a permitir Fabricio, Belkis, ecuatorianos y familia, realmente rescatar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros señoritas y a las familias enteras que han caído en este vicio de uso indebido de sustancias estupefacientes. El problema, asambleísta, y con esto cierro, es que si no hay detrás de esto una política pública, con o sin tabla, las cosas no van a cambiar. O sea, tiene que haber el consumo va a seguir. Claro, tiene que haber una política pública de prevención, de erradicación, de asistencia, de salud. Debe, digamos, haber un complemento más allá de que exista o no la tabla. Justamente, la parte pertinente, el Estado establecerá mecanismos adecuados de rehabilitación integral, porque hoy en día ya están los jóvenes, ya están las familias, ya están las personas en este consumo. Hay que aplicar una política pública, como usted dice, de rehabilitación integral y de reinserción social de dichas personas. En este caso, llámese estudiantes, llámese familia, llámese padre, llámese madre. Creo que quienes hemos pasado y hemos visto en carne propia a nuestros niños, a nuestros jóvenes caer en este vicio, realmente nos lleva a hacer un acto de conciencia, de moral, de proponer esto. Y yo espero y aspiro que toda la sociedad ecuatoriana, la Asamblea Nacional, la Comisión de Justicia, y más allá de aquello, el gobierno nos permita poner en ejecución esta, y cuyos resultados los veremos a corto, mediano, a largo plazo. Correcto, asambleísta Rojas, gracias por el tiempo y por atendernos en esta mañana. Veamos cómo evoluciona el trámite en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Muy gentil. Un abrazo, Fabricio y Belkis. Muy amable a Freddy Rojas, asambleísta del movimiento Creo, que integra además la bancada de Acuerdo Nacional, el BAN, que ha planteado esta propuesta sobre la eliminación de la tabla del consumo de drogas. Como le decíamos en la entrevista, con o sin tabla, el tema es que si no hay una política pública que complemente, que combine la prevención con la educación, con la erradicación, la parte de salud, la parte punitiva, la parte de la Policía Nacional, etcétera. Todo esto tiene que ser parte
de una política integral. Si no existe esa política integral, vea, con o sin tabla de drogas o de consumo de drogas, las cosas no se van a solucionar. Con el involucramiento de las instituciones que en este caso deben tomar acción y ejecutar respecto a las competencias alrededor de este tema, evidentemente. Sí, así es. Así que siempre yo planteo que la calentura no está en las sábanas, más allá de que obviamente los proyectos, las propuestas son perfectibles, no es que se presentan y se aprueban tal cual, a ratos ni siquiera se tramitan, pero debe ser parte de un debate muchísimo más integral, que es lo que se plantea. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.